Mi madre apretó mi mano con fuerza, me miró a los ojos y dijo: «Nunca comas la comida que traiga tu suegra». Yo no entendí ese día, pero cuando desobedecí, perdí lo que más amaba en el mundo. Mi nombre es Rosa María Guadalupe Morales. Tengo 79 años de edad, y esta historia que voy a contarles sucedió hace más de 50 años allá en el interior de Jalisco, en un pueblito llamado San Miguel de las Flores. Es una historia que cargo en el pecho hasta hoy, que me hizo llorar ríos de lágrimas, pero que también me enseñó que nunca debemos ignorar las advertencias de nuestras madres, aunque parezcan no tener ningún sentido. Antes de comenzar mi relato, quisiera pedirles algo a ustedes que me están escuchando ahora. Si les está gustando mi historia, dejen ese like en el video, suscríbanse al canal Diario de la Abuela para escuchar más historias como esta y díganme aquí en los comentarios de qué ciudad me están viendo. Me encanta saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. No tienen idea de cómo eso calienta mi corazón de abuela. Bueno, mi historia comienza en 1967. Yo tenía 22 años y estaba comprometida con Miguel Ángel Hernández, un muchacho alto, moreno, trabajador, que se encargaba del ganado en el rancho del Don Sebastián. Miguel era hijo único de doña Soledad Hernández, una viuda respetada en San Miguel. El marido de ella, don Roberto Hernández, había muerto unos 10 años antes de un ataque al corazón, cuando estaba arando la tierra. Dejó a doña Soledad sola para criar a Miguel, que en ese entonces era un niño de apenas 12 años. Toda la gente del pueblo hablaba bien de doña Soledad. Decían que era una mujer fuerte, trabajadora, que nunca se dejó vencer. Ella cosía para afuera, hacía dulces para vender en el mercado los sábados y crió a su hijo con mucho sacrificio. Cuando Miguel creció y comenzó a trabajar en el rancho de Don Sebastián, ella quedó muy orgullosa. Le decía a todo el mundo que su hijo era trabajador igual al padre, honesto, de palabra. Yo conocí a Miguel en una fiesta del pueblo en junio de 1966. Él me sacó a bailar y después no me soltó más. Estuvimos de novios todo el año, siempre con la bendición de nuestros padres, siempre respetando las costumbres de la época. Mi padre, don José, era ferrocarrilero jubilado, y mi madre, doña Esperanza, cuidaba de la casa y de mí, que era la menor. Yo tenía 3 hermanos varones, todos ya casados y viviendo lejos. El noviazgo con Miguel fue bonito, ¿saben? Él me llevaba a pasear a la plaza los domingos después de misa. Me compraba paletas heladas en el puesto de don Chuy. Me daba flores que él mismo cortaba en el camino. Doña Soledad, mi futura suegra, siempre fue muy educada conmigo. Cuando Miguel me llevaba a su casa a tomar café, ella preparaba pan de elote calientito, hacía ese café de olla bien fuerte, me trataba con cariño. Yo pensaba que había tenido suerte de tener una suegra tan buena, pero hubo una cosa extraña que comencé a notar. Cada vez que yo iba a visitar a Miguel y doña Soledad estaba ahí, mi madre se quedaba con cara seria cuando yo volvía a casa. Ella me preguntaba si había comido algo en la casa de doña Soledad, si ella me había ofrecido dulce, pan, cualquier cosa. Yo encontraba aquello raro, pero pensaba que eran celos de madre. ¿Saben esa cosa de no querer que la hija se apegue mucho a la familia del novio? Hubo un día, unos 3 meses antes de la boda, que doña Soledad mandó un pastel de elote a mi casa con Miguel. Era un pastel hermoso, oloroso, todavía calientito. Cuando Miguel se fue y yo fui a buscar un plato para cortar el pastel, mi madre tomó ese pastel de mi mano con una fuerza que nunca había visto en ella. Ella estaba temblando. Le pregunté qué había pasado, por qué estaba actuando de esa manera. Mi madre me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Había miedo en esos ojos. ¿Miedo de verdad? Ella dijo bajito, mirando para los lados, como si alguien pudiera estar escuchando. Rosa, mi hija, ese pastel no lo vas a comer. Lo voy a dar a las gallinas en el patio. Yo me enojé. Dije que estaba siendo irrespetuosa con mi suegra, que doña Soledad había hecho ese pastel con cariño. Mi madre solo movió la cabeza y repitió: «No vas a comer nada que venga de esa casa, confía en mí». Y antes de que pudiera discutir más, salió con el pastel
y realmente se lo dio a las gallinas. Quedé dolida con mi madre ese día. Llegué a pensar que ella no quería que me casara, que estaba celosa de verme feliz. Pero yo amaba a Miguel y estaba decidida a casarme con él, con o sin la aprobación total de mi madre. El día de la boda llegó en marzo de 1967. Fue un sábado, 3 de la tarde, en la iglesia del pueblo de San Miguel. Yo estaba vestida con un vestido blanco que mi madre había cosido, sencillo, pero bonito, con un encaje que ella había guardado por años. Tenía un velo corto y un ramo de flores del campo que mi prima había hecho. Yo estaba en el cuartito de la sacristía, esperando la hora de entrar a la iglesia, cuando mi madre entró. Ella cerró la puerta detrás de ella y vino hasta mí. Su rostro estaba serio, pero los ojos estaban llenos de lágrimas. Ella agarró mis 2 manos con fuerza, apretó bien y se quedó mirándome así, en silencio, por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces habló con la voz quebrada. «Rosa, mi hija amada, necesito que me prometas una cosa. Es muy importante, tal vez la cosa más importante que te voy a pedir en la vida». Le pregunté qué era, ya sintiendo una opresión en el pecho. Mi madre respiró hondo y dijo: «Nunca, bajo ninguna circunstancia, comas la comida que traiga tu suegra para ti. No importa lo que ella diga, no importa si insiste, si se ofende, nunca comas, tírala, dásela a los perros, a los puercos, a quien quieras, pero nunca te la metas a la boca. ¿Me lo prometes?». Yo quedé completamente confundida. Pregunté: «¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba diciendo aquello?». Mi madre comenzó a llorar, las lágrimas cayendo por su rostro, y repitió: «Prométeme, Rosa, prométeme que nunca vas a comer nada que esa mujer te dé. Por el amor de Dios, prométeme». Nunca había visto a mi madre de esa manera. Ella siempre fue una mujer fuerte, firme, que no lloraba fácilmente. Verla en ese estado me asustó tanto que prometí. Dije que sí, que prometía, que ella podía estar tranquila, pero quería saber el porqué. Le supliqué que me explicara. Mi madre limpió las lágrimas con el dorso de la mano y dijo: «Un día vas a entender, mi hija. Un día, si Dios quiere, vas a entender y me vas a agradecer. Pero ahora no es el momento. Ahora es momento de que te cases, de que seas feliz. Solo no olvides lo que tu madre te pidió. Nunca olvides». Y antes de que pudiera hablar más, tocaron la puerta, avisando que era hora de comenzar la ceremonia. Mi madre besó mi frente, arregló mi velo y salió del cuartito. Yo me quedé ahí parada, confundida, asustada, con esa advertencia resonando en mi cabeza. La boda fue bonita. La iglesia estaba llena, había flores en el altar. El padre Anselmo celebró la misa con esa voz grave suya. Y cuando Miguel y yo intercambiamos los anillos, traté de olvidar lo que había pasado antes. Traté de concentrarme en la felicidad del momento. Después de todo, me estaba casando con el hombre que amaba. La fiesta fue en la casa de los padres de Miguel, que en realidad era solo la casa de doña Soledad, ya que el padre había muerto. Ella había preparado todo con mucho esmero. Había mesa de dulces, había pastel de 3 pisos que ella misma había hecho, había comida abundante para todos los invitados. Todo el mundo elogiaba lo bonito que estaba todo, cuánto se había esmerado doña Soledad. Yo veía a mi madre todo el tiempo mirándome de lejos, con esos ojos preocupados. Cada vez que doña Soledad se acercaba a mí con un plato, con un dulce, con cualquier cosa, vi a mi madre ponerse tensa. Y yo, cumpliendo la promesa que había hecho, siempre inventaba una excusa. Decía que no tenía hambre, que ya había comido, que iba a comer después. Doña Soledad insistía, pero yo siempre conseguía esquivarla educadamente. Al final de la fiesta, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, doña Soledad vino hasta mí con un paquete. Dijo que era un dulce especial que había hecho para mí, un dulce de calabaza con coco, que era la receta secreta de su familia. Dijo que era tradición que la suegra le diera ese dulce a la nuera el día de la boda, para traer suerte y felicidad al matrimonio.
Miré a mi madre del otro lado del salón. Ella me estaba observando y cuando nuestras miradas se cruzaron, movió la cabeza levemente, casi imperceptiblemente. Agradecí a doña Soledad, tomé el paquete y dije que lo iba a guardar para comer en casa con calma, para saborearlo mejor. Ella pareció satisfecha con eso. Cuando Miguel y yo nos fuimos a la casita que habíamos rentado cerca del rancho donde él trabajaba, llevé el paquete conmigo. Llegué a casa, lo puse en la cocina y me quedé mirando ese paquete por mucho tiempo. Parte de mí quería mucho comer ese dulce. Siempre me encantó el dulce de calabaza, pero la promesa que había hecho a mi madre, y principalmente la manera en que ella me había pedido aquello, me lo impidió. Al día siguiente, cuando Miguel salió a trabajar, tomé ese dulce y se lo di a los puercos del vecino. Me quedé sintiéndome culpable, sintiéndome ingrata, pero al mismo tiempo aliviada por haber cumplido la promesa. Los primeros meses de mi matrimonio fueron felices. Miguel y yo nos adaptamos bien a la vida de casados. Él trabajaba en el rancho de sol a sol y yo cuidaba de nuestra casita. Lavaba ropa en el lavadero, cocinaba en la estufa de leña, cuidaba de la pequeña huerta que teníamos en el patio. Éramos pobres, pero éramos felices. Doña Soledad venía a visitarnos toda la semana, siempre trayendo algo, un pastel, un dulce, pan, atole. Y cada vez yo arreglaba una manera de no comer. Inventaba que estaba pasando mal del estómago, que estaba a dieta, que tenía náuseas. Ella se ofendía un poco a veces, pero no insistía mucho. Yo evitaba contarle a Miguel sobre el pedido de mi madre. No quería que él pensara que mi familia tenía algo contra la suya. Entonces guardaba aquello solo para mí, como un secreto pesado que cargaba sola. 3 meses después de la boda, descubrí que estaba esperando un bebé. Fue la noticia más feliz de mi vida. Miguel y yo quedamos radiantes. Él me abrazó, me levantó del suelo, se quedó repitiendo que iba a ser padre, que iba a tener un hijo. Corrí a contarle a mi madre y ella me abrazó llorando, feliz. Pero noté esa sombra de preocupación en el fondo de sus ojos. Cuando le contamos a doña Soledad, quedó en éxtasis. Dijo que finalmente iba a tener un nieto, que era su sueño, que su difunto marido iba a estar tan feliz allá del cielo. Ella quedó aún más presente en nuestra vida después de esa noticia. Venía casi todos los días, traía comidas para fortalecer a la embarazada, traía tés, traía caldos. Y yo, firme en mi promesa, continuaba arreglando maneras de no comer nada. Hubo un día que yo estaba con tanto mareo que no pude esconder. Doña Soledad había traído una sopa de pollo y estaba insistiendo para que la tomara. Decía que aquello iba a pasar el mareo, que era remedio santo para embarazada. Traté de rechazar, pero ella se puso tan insistente, tan ofendida, que casi cedí. Fue Miguel quien, sin saber nada, me salvó sin querer. Dijo que yo tenía restricción del médico para no comer pollo, que el doctor había dicho que podía hacer mal al bebé. Era mentira, claro, pero funcionó. Doña Soledad quedó un poco desconfiada, pero aceptó. Yo visitaba a mi madre toda la semana. Ella siempre preguntaba si estaba cumpliendo la promesa, si había comido algo que doña Soledad había traído. Yo garantizaba que no, que estaba firme. Ella respiraba aliviada cada vez, pero yo veía que estaba cada vez más preocupada por algo. Hubo un día, cuando estaba con 5 meses de embarazo, que me senté con mi madre en el patio de su casa y le supliqué que me explicara. Dije que tenía derecho a saber, que estaba cumpliendo la promesa ciegamente, pero que merecía entender el porqué. Mi madre quedó en silencio por mucho tiempo, mirando a las gallinas picoteando en el terreno. Entonces comenzó a hablar despacio, escogiendo las palabras. Rosa, hay cosas en esta vida que uno sabe, pero no puede probar. Hay cosas que uno siente en el corazón, que uno ve con los ojos del alma, pero que nadie más cree. Si te cuento lo que sé, vas a pensar que tu madre enloqueció. Y peor, puedes sentir lástima por doña Soledad y acabar comiendo algo que ella te dé. Garanticé que no, que solo quería entender. Mi madre suspiró hondo y dijo: «Esa mujer ya mató antes, Rosa.
Ya le quitó la vida a alguien que era muy querido para mí, alguien que era de nuestra familia, pero nunca pudieron probar nada. Y no puedo contarte más que eso, porque sería hablar de los muertos y eso no se hace. Solo te pido que continúes firme en la promesa, principalmente ahora que estás esperando un bebé. Por favor, mi hija. Quedé helada con esas palabras. Quise preguntar quién había sido esa persona, cuándo había pasado, cómo había sido. Pero mi madre se levantó y entró a la casa, dando la conversación por terminada. Y yo me quedé ahí en el patio, con la mano en la panza, sintiendo a mi bebé moverse y con un miedo enorme creciendo dentro de mí. Cuando entré al 7º mes de embarazo, en octubre de 1967, mi madre comenzó a enfermarse. Comenzó con una tos simple, de esas que uno piensa que va a pasar con té de bugambilia y miel. Pero la tos fue empeorando, se fue poniendo más fuerte, más profunda. En 2 semanas ya estaba con fiebre alta y una debilidad terrible. Mi padre llamó al doctor. Gerardo, que era el médico del pueblo. Él examinó a mi madre, escuchó su pulmón con ese aparato frío y movió la cabeza con cara preocupada. Dijo que era neumonía, que era grave, que mi madre necesitaba reposo absoluto y medicinas fuertes. Recetó unas pastillas caras que mi padre tuvo que ir a buscar a la farmacia del pueblo vecino. Yo iba a visitar a mi madre todos los días, aunque con la panza ya pesada, aunque con la caminata de casi 1 hora de mi casa hasta la de ella. A Miguel no le gustaba que fuera. Decía que necesitaba descansar, que podía hacer mal al bebé, pero yo no podía quedarme lejos de mi madre. Había algo dentro de mí diciendo que necesitaba estar cerca de ella. Doña Soledad tampoco le gustaba mis idas a casa de mi madre. Decía que podía contagiarme de la enfermedad, que una embarazada no debía estar cerca de gente enferma, que estaba poniendo a mi bebé en riesgo. Pero no hice caso. Mi madre me necesitaba. Cada día que pasaba, mi madre quedaba más débil. Su piel se fue poniendo amarillenta, los ojos hundidos, las mejillas chupadas. Casi no comía más, solo tomaba un caldito ralo que yo hacía para ella. Mi padre estaba desesperado, rezando todas las noches de rodillas frente al altar, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que curara a su mujer. Hubo una tarde, ya a finales de octubre, que estaba sentada al lado de la cama de mi madre, sosteniendo su mano. Ella estaba durmiendo, respirando con dificultad, haciendo ese ruido en el pecho que asusta. De repente, abrió los ojos y me miró con una intensidad que me erizó toda. Apretó mi mano con una fuerza que no imaginaba que todavía tuviera y comenzó a hablar, la voz saliendo débil, pero apresurada, como si tuviera poco tiempo. Dijo que necesitaba contarme algo, que no podía morir sin contármelo. Dije que no iba a morir, que iba a estar bien, pero ella movió la cabeza y continuó hablando. Me contó que yo había tenido una hermana mayor que yo nunca conocí, que nació y murió antes de que yo viniera al mundo. Su nombre era María Clara. Tendría 21 años más que yo si estuviera viva. Mi madre comenzó a llorar mientras hablaba, las lágrimas escurriendo por las esquinas de los ojos, mojando la almohada. Dijo que María Clara era la hija más linda que había tenido, dulce, obediente, hacendosa. Se casó a los 18 años con un muchacho trabajador, honesto, que tenía una pequeña propiedad rural. Y entonces mi madre dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Dijo que María Clara se había casado con Roberto Hernández, el padre de Miguel, el difunto marido de doña Soledad. Quedé sin poder respirar bien. Mi hermana había estado casada con el suegro de mi marido. ¿Cómo así? ¿Por qué nadie nunca me había contado eso? Mi madre continuó, la voz cada vez más débil. Dijo que María Clara quedó embarazada 3 meses después de casarse. Fue una alegría enorme para toda la familia. Pero ahí comenzaron los problemas. María Clara comenzó a tener sangrado, cólicos terribles, perdió al bebé con 4 meses de gestación. Todo el mundo quedó muy triste, pero el doctor dijo que era normal, que sucedía, que ella podía intentar de nuevo. Y María Clara intentó.
quedó embarazada de nuevo 6 meses después. Pero pasó lo mismo: cólicos, sangrado, pérdida del bebé. En el tercer embarazo, mi madre dijo que comenzó a sospechar algo. María Clara estaba saludable, era joven, fuerte, no tenía motivo para estar perdiendo bebé tras bebé. Y había algo más. María Clara había comenzado a decir que desconfiaba de su suegra. Le contaba a mi madre que doña Soledad vivía llevándole comidas, insistiendo para que comiera, diciendo que era para fortalecer, para sostener el embarazo. Pero María Clara había notado que cada vez que comía algo que la suegra llevaba, comenzaba a sentirse mal al día siguiente. Mi madre dijo que trató de hablar con mi padre sobre eso, trató de convencerlo de hacer algo, pero mi padre pensó que era imaginación de mujer. Dijo que doña Soledad era una señora respetable, que no iba a hacer una maldad de esas. En esa época nadie creía cuando una mujer acusaba a su suegra de algo. Pensaban que era capricho, que era molestia. María Clara perdió el tercer bebé y el cuarto, y cuando estaba embarazada del quinto, le suplicó a mi madre que no dejara que comiera nada que viniera de doña Soledad. Pero era difícil, porque la suegra vivía en la misma propiedad, en una casita, al lado de la casa principal. Ella siempre estaba ahí, siempre llevando cosas, siempre insistiendo. Y entonces sucedió la tragedia. María Clara estaba con 8 meses de embarazo del quinto bebé cuando tuvo una hemorragia terrible. Mi madre fue llamada urgente. Llegó ahí y encontró a su hija ensangrentada, gritando de dolor. La llevaron al hospital del pueblo, pero no hubo forma. María Clara murió. El bebé también. Mi madre estaba sollozando ahora, las palabras saliendo entrecortadas. Dijo que nunca se perdonó a sí misma por no haber protegido a su hija. Dijo que siempre supo, en el fondo del corazón, que doña Soledad había matado a María Clara poco a poco, con veneno en las comidas, pero no había cómo probar. Nadie iba a creer, y después de que María Clara murió, Roberto Hernández quedó viudo. 6 meses después, él mismo murió del corazón, y fue ahí que entendí todo. Entendí por qué mi madre me había dado esa advertencia el día de mi boda. Entendí el miedo en sus ojos. Yo estaba embarazada del nieto de la misma mujer que había matado a mi hermana, del hijo de la mujer que había asesinado a 5 bebés que eran de mi familia. Le pregunté a mi madre, la voz temblando, ¿por qué nunca me había contado sobre María Clara antes? Dijo que tenía vergüenza, que tenía dolor, que no podía hablar de la hija muerta. Y cuando comencé a salir con Miguel, pensó en contarme, pero tuvo miedo de que yo no creyera, de que pensara que estaba inventando historia para impedirme casar. Mi madre apretó mi mano con fuerza y me hizo repetir la promesa. Me hizo jurar que nunca jamás iba a comer nada que doña Soledad me diera. Juré, prometí de nuevo, y me quedé ahí sosteniendo la mano de mi madre, las dos llorando juntas, con el peso de ese secreto terrible entre nosotras. 3 días después, mi madre murió. Fue una mañana de noviembre, con el sol naciendo afuera y los pájaros cantando. Yo estaba a su lado, así como mi padre y mis hermanos, que habían venido de lejos cuando supieron que estaba mal. Ella cerró los ojos y no los abrió más. Partió llevando consigo la historia de María Clara, el dolor de madre que nunca cicatrizó, el peso de no haber podido salvar a su hija mayor. El entierro fue al día siguiente. Medio pueblo fue al velorio y al sepelio. Doña Soledad también fue, vestida de negro, con la cara compungida, diciendo que mi madre era una mujer maravillosa, que era una pena que partiera tan pronto. Miré a esa mujer y sentí un odio que nunca había sentido antes, pero no podía hacer nada. No tenía prueba de nada. Era solo la palabra de mi madre muerta contra la reputación intocable de doña Soledad. Después del entierro, me sumergí en una tristeza profunda. Perdí a mi madre. Descubrí que había tenido una hermana que nunca conocí. Descubrí que esa hermana había sido asesinada por mi suegra
y yo estaba embarazada de 7 meses, cargando en el vientre al bisnieto de la mujer que había matado a 5 bebés de mi familia. Miguel trataba de consolarme, pero no entendía la profundidad de mi dolor. Él pensaba que estaba así solo por la pérdida de mi madre. No sabía de todo lo demás, no podía contarle. ¿Cómo iba a decirle a mi marido que la madre de él era una asesina? Él nunca me iba a creer. Doña Soledad quedó aún más presente después de la muerte de mi madre. Decía que ahora yo necesitaba aún más cuidado, que no tenía más a mi madre para orientarme, que ella iba a cuidarme como si yo fuera su hija. Y cada vez que decía eso, sentía una opresión en el pecho, una angustia terrible. Aparecía en mi casa todos los días. Ahora traía comida, traía té, traía dulce, insistía para que comiera. Decía que estaba muy delgada, que necesitaba alimentarme bien para que el bebé naciera saludable. Y yo continuaba rechazando, inventando excusas, pero estaba quedando cada vez más difícil. Ella comenzó a desconfiar, a hacer preguntas, a insistir más. Yo estaba exhausta, exhausta de fingir, exhausta de mentir, exhausta de cargar ese peso sola. Mi madre había muerto hacía 3 semanas. Yo estaba con casi 8 meses de embarazo, hinchada, con dolor de espalda, durmiendo mal, y doña Soledad no me dejaba en paz. Y ahí llegó ese día maldito, 28 de noviembre de 1967, el día que desobedecí la promesa que había hecho a mi madre, el día que cambió mi vida para siempre. Era un jueves de mañana. Miguel había salido temprano a trabajar en el rancho. Yo estaba sola en casa, lavando ropa en el lavadero, cuando doña Soledad apareció. Venía caminando por el caminito de tierra con una canasta en la mano, sonriendo. Entró al patio y dijo que había traído algo muy especial para mí. Había hecho un dulce de calabaza con coco, de esos que sabía que me encantaban, usando la receta secreta de su familia. Dijo que había puesto ingredientes especiales para fortalecer a la embarazada, que iba a hacer bien para mí y para el bebé. Destapó la olla y el olor era maravilloso. El dulce estaba calientito todavía, con ese color dorado bonito, el coco rallado por encima. Se me hizo agua la boca. No comía dulce hacía semanas. Desde que mi madre había muerto, estaba sin apetito para todo. Agradecí, dije que lo iba a guardar para comer después, pero doña Soledad no aceptó. Dijo que era para comer en el momento, que el dulce tenía que comerse calientito para que quedara bueno. Fue hasta la cocina, tomó una cuchara, volvió y me la extendió con una porción generosa del dulce. Traté de rechazar, pero ella insistió. Dijo que estaba ofendiéndola, que ella se había dado el trabajo de hacer ese dulce especial para mí, que era falta de educación rechazar. Dijo que mi madre, si estuviera viva, querría que comiera, que me alimentara bien. Y fue cuando habló de mi madre que algo se rompió dentro de mí. Estaba tan cansada, tan triste, tan sola. Mi madre había muerto. No tenía más a nadie para protegerme, nadie para guiarme. Y ese dulce olía tan bien, parecía tan inofensivo. Tal vez mi madre se había equivocado. Tal vez todo aquello era solo coincidencia. Tal vez doña Soledad era realmente solo una suegra cariñosa queriendo cuidarme. Tomé la cuchara de su mano, sentí el peso del dulce en la cuchara, la llevé hasta la boca, comí. Era delicioso, dulce en la medida justa, el coco crujiente, la calabaza suave. Comí una cucharada y después otra y otra más. Doña Soledad estaba sonriendo, satisfecha, animándome a comer más. Acabé comiendo la mitad de esa olla. Cuando terminé, sentí una culpa terrible. Recordé la promesa que había hecho a mi madre. Recordé su advertencia. Recordé la historia de María Clara. Pero traté de convencerme de que estaba todo bien, de que no iba a pasar nada, de que estaba siendo paranoica. Doña Soledad se fue satisfecha, diciendo que iba a volver al día siguiente con más comida buena para mí. Quedé ahí parada en la cocina, mirando esa olla con el resto del dulce, sintiendo el sabor todavía en la boca y con un miedo creciendo dentro de mí. Pasó la tarde, pasó la noche. No sentí nada diferente.
Miguel llegó del trabajo, cenamos, conversamos, nos fuimos a dormir. Respiré aliviada. Había salido todo bien. Mi madre se había equivocado. Yo estaba bien, el bebé estaba bien. Pero entonces llegó la madrugada. Desperté con un dolor en la panza, un cólico fuerte que me hizo doblarme. Pensé que era normal, que era cosa de embarazo, pero el dolor fue empeorando, fue quedando cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. Desperté a Miguel, dije que estaba sintiendo dolor. Él encendió la lámpara, y cuando vio mi rostro quedó aterrado. Dijo que estaba pálida, sudando frío. Los cólicos estaban viniendo en olas ahora, una detrás de otra, haciéndome gritar. Y entonces sentí algo caliente escurriendo entre mis piernas. Miré para abajo y vi sangre, mucha sangre, manchando la sábana, escurriendo por mi pierna, formando un charco en la cama. Comencé a gritar. Grité de dolor, grité de desesperación, grité pidiendo a mi madre que ya había muerto. Miguel salió corriendo a buscar ayuda, a llamar a alguien que pudiera llevarme al hospital, pero yo sabía. En el fondo de mi corazón sabía lo que estaba pasando. Estaba perdiendo a mi bebé. Había comido el dulce de doña Soledad. Había desobedecido a mi madre y ahora estaba pagando el precio. El dolor era insoportable. Parecía que alguien estaba arrancándome el útero con las manos. No podía parar de sangrar. Miguel volvió con el vecino que tenía una carreta. Me cargaron, me pusieron en la carreta, me cubrieron con cobijas. Me tomó más de 1 hora llegar al hospital del pueblo. Cuando llegamos, los enfermeros me tomaron corriendo, me pusieron en una camilla, me llevaron a una sala. Escuchaba gritos, órdenes, gente corriendo de un lado para otro, pero todo parecía distante, como si estuviera debajo del agua. Un médico vino, examinó, movió la cabeza. Escuché cuando le dijo a Miguel que no había más nada que hacer, que era demasiado tarde, que el bebé ya estaba muerto. No recuerdo bien lo que pasó después de eso. Solo recuerdo el dolor físico de perder al bebé y el dolor del alma, 1000 veces peor, de saber que la culpa era mía. Había matado a mi propio hijo por desobedecer a mi madre. Me quedé 3 días internada en el hospital, 3 días de hemorragia, de fiebre, de delirio. Los médicos dijeron que fue aborto espontáneo, que era algo que sucedía, que no tenía explicación. Quise gritar que sí tenía explicación, que sabía exactamente qué había causado aquello, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Cuando volví a casa, era un cascarón vacío. Había perdido a mi madre hacía 1 mes. Había perdido a mi bebé, había perdido una parte de mí que nunca iba a volver. Doña Soledad vino a visitarme al día siguiente. Estaba con cara de lástima, diciendo que sentía mucho, que era voluntad de Dios, que yo todavía era joven y podía tener otros hijos. Miré a esa mujer y supe con absoluta certeza que sabía exactamente lo que había hecho. Había matado a mi bebé de la misma manera que había matado a los bebés de María Clara, de la misma manera que había matado a mi hermana. Y fue en ese momento, acostada en esa cama, todavía sintiendo los dolores del cuerpo y del alma, que tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre María Clara. Iba a encontrar pruebas de lo que doña Soledad había hecho, e iba a hacer justicia por mi hermana, por mi madre, por mi bebé que nunca nació. Pasé las primeras semanas después de perder a mi bebé en un estado que ni sé describir bien. No era solo tristeza, era un vacío tan grande que parecía que me habían arrancado un pedazo de mí y dejado un hoyo en su lugar. Me quedaba horas mirando la nada, sentada en la mecedora que Miguel había comprado para que amamantara al bebé que nunca nació. Miguel no sabía cómo ayudarme. Intentaba, pobrecito. Hacía comida para mí, aunque sin maña ninguna en la cocina. Se sentaba a mi lado en silencio, sosteniendo mi mano, pero no entendía la profundidad de lo que estaba sintiendo. Para él había sido un accidente triste, una fatalidad. No sabía que yo cargaba la culpa de haber desobedecido a mi madre, de haber causado la muerte de nuestro propio hijo. Las mujeres de la vecindad venían a visitarme trayendo comida, palabras de consuelo.
Decían que era voluntad de Dios, que Dios sabía lo que hacía, que yo todavía era joven e iba a tener otros hijos, pero nada de aquello me consolaba. ¿Cómo iba a tener otros hijos si doña Soledad continuaba viva, continuaba trayendo sus comidas envenenadas, continuaba fingiendo ser una suegra cariñosa? Venía a verme casi todos los días en esas primeras semanas, siempre con algo en la mano. Un caldo de pollo, un atole, un té. Decía que necesitaba alimentarme para recuperar las fuerzas, que estaba muy delgada, muy débil. Y cada vez que extendía esos platos hacia mí, sentía náusea, no de embarazo, sino de asco, de rabia, de odio. Rechazaba todo. Inventaba que el médico me había dado una dieta específica, que solo podía comer cosas ligeras que yo misma preparaba. Doña Soledad quedaba medio desconfiada, pero no insistía tanto como antes. Tal vez había percibido que estaba comenzando a sospechar algo. O tal vez pensaba que ya había conseguido lo que quería, que ya me había destruido lo suficiente. Fue un día de diciembre, casi un mes después de haber perdido al bebé, que tomé valor para ir a casa de mi padre. Él había quedado solo después de que mi madre murió, viviendo en esa casa que antes estaba llena de vida y ahora estaba vacía y silenciosa. Mis hermanos habían vuelto a las ciudades donde vivían, cada uno con su familia, su vida. Solo quedé yo para cuidar a mi padre. Cuando llegué ahí esa mañana, encontré a mi padre sentado en el portal fumando pipa, mirando al horizonte. Había envejecido 20 años en 2 meses. Su cabello, que era canoso, ahora estaba completamente blanco, los hombros encorvados, las manos temblando. La pérdida de mi madre lo había quebrado por dentro. Me abrazó cuando me vio y nos quedamos así un tiempo, sin hablar nada, solo sintiendo el dolor del otro, 2 sobrevivientes de una tragedia que nadie más entendía completamente. No le había contado a mi padre sobre lo que mi madre me había revelado antes de morir. No quise aumentar su sufrimiento. Pero ese día había ido ahí con un propósito. Necesitaba encontrar algo que me diera más información sobre María Clara. Mi madre había dicho que yo había tenido una hermana, pero no me había dado muchos detalles. No me había dicho dónde estaba enterrada. No me había mostrado foto. No me había dado nada concreto y yo necesitaba pruebas. Necesitaba entender exactamente lo que había pasado. Después de tomar un café con mi padre, dije que iba a arreglar algunas cosas de mi madre, que iba a organizar su ropa, sus pertenencias. Mi padre estuvo de acuerdo, agradecido. No tenía valor de tocar las cosas de su esposa muerta. Fui al cuarto de mis padres. Era un cuarto sencillo, con una cama de matrimonio de hierro, un ropero de madera oscura, una cómoda vieja. El cuarto olía a mi madre todavía, ese olor a jabón de glicerina y talco que usaba. Comencé a abrir los cajones de la cómoda despacio, con respeto. Encontré su ropa cuidadosamente doblada, los pañuelos bordados que guardaba para ocasiones especiales, las medias de seda que usaba para ir a misa los domingos. Cada pieza que tocaba traía un recuerdo, un dolor nuevo. En el fondo del último cajón, debajo de un montón de sábanas antiguas, encontré una caja de zapatos. Era una caja vieja, desteñida, amarrada con un cordel. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que era aquello lo que estaba buscando. Desamarré el cordel con las manos temblando. Abrí la caja. Dentro había fotografías amarillentas, cartas dobladas y un cuaderno pequeño con tapa de cuero café, ya gastado por el tiempo. Tomé las fotografías primero. Eran fotos antiguas, en blanco y negro, con los bordes dentados. En la primera foto, vi a mi madre joven, no debía tener más que 25 años, sosteniendo a un bebé en brazos. Era una niña, se veía por el vestidito blanco lleno de encajes. En el reverso de la foto, con la letra de mi madre, estaba escrito: María Clara, 6 meses, 1925. Hice las cuentas rápidamente en la cabeza. María Clara había nacido en 1924. Yo nací en 1945. 21 años de diferencia, exactamente como mi madre había dicho. Fui mirando las otras fotos. María Clara bebé, María Clara niña, con trenzas largas y una sonrisa sin dientes.
María Clara adolescente, seria, bonita, con ojos oscuros que recordaban a los míos. Y después, la foto de boda. Cuando vi esa foto, mi sangre se congeló. María Clara estaba hermosa, con un vestido blanco sencillo, un velo corto, un ramo de flores silvestres, y a su lado, de traje oscuro, estaba un hombre alto, moreno, con bigote. Yo conocía esa cara. Había visto esa cara en una fotografía que doña Soledad guardaba en su sala. Era Roberto Hernández, el padre de Miguel, el difunto marido de doña Soledad. Mi hermana sí había estado casada con él. Aquello no era invención de mi madre delirando de fiebre. Era real. Había pasado de verdad. Tomé el cuaderno con tapa de cuero, lo abrí en la primera página y vi con la letra cuidada y redonda de alguien que había estudiado en colegio de monjas. Este diario pertenece a María Clara Guadalupe Morales de Hernández, año de 1943. Comencé a leer. Las primeras páginas eran relatos felices. María Clara contaba sobre el matrimonio, sobre lo feliz que estaba en la casa nueva, sobre cómo el marido era trabajador y cariñoso. Escribía sobre los planes de tener una familia grande, de llenar la casa de hijos. Pero conforme iba volteando las páginas, el tono fue cambiando. En marzo de 1943, escribió que estaba embarazada. Decía que estaba radiante, que apenas podía esperar para conocer al bebé, pero también comenzó a mencionar a su suegra. Escribía que doña Soledad había quedado extraña desde que supo del embarazo, que vivía yendo a su casa, trayendo comidas, insistiendo para que María Clara comiera, que decía cosas raras, como que bebé da mucho trabajo, que tal vez era demasiado pronto, que María Clara todavía era muy joven para ser madre. En junio, María Clara escribió que había comenzado a sentir cólicos, que el médico le había dicho que hiciera reposo. Escribió que su suegra le había hecho un té especial. Dijo que era para calmar, para ayudar a sostener el embarazo. María Clara bebió el té. 2 días después, perdió al bebé. Yo estaba leyendo aquello con las lágrimas cayendo en el papel, borrando la tinta antigua. Era exactamente lo que me había pasado a mí. Exactamente. Continué leyendo. María Clara escribió sobre la tristeza de perder al bebé, sobre cómo lloró días seguidos, sobre cómo el marido también estaba destrozado. Pero escribió que su suegra parecía casi aliviada, que había dicho que era mejor así, que Dios sabía lo que hacía, que María Clara todavía iba a tener muchos hijos. 6 meses después, María Clara quedó embarazada de nuevo, y de nuevo comenzaron las visitas constantes de su suegra, las comidas, los tés, las insistencias. María Clara escribió que estaba tratando de evitar comer lo que su suegra traía, pero era difícil porque la mujer vivía ahí cerca, siempre estaba presente, siempre vigilando. Perdió el segundo bebé con 5 meses, y fue ahí que comenzó a escribir sus sospechas en el diario. Escribió con una letra nerviosa, diferente de la letra cuidada del inicio. Estoy comenzando a pensar que no es coincidencia. Cada vez que como algo que mi suegra trae, me siento mareada al día siguiente, y después vienen los cólicos, el sangrado. No quiero creer que una madre sería capaz de hacerle esto a su propio hijo, a sus propios nietos, pero tengo miedo, mucho miedo. En el tercer embarazo, María Clara escribió que había decidido no comer más nada que viniera de su suegra, que iba a inventar excusas, que iba a tirar la comida a escondidas, cualquier cosa. Estaba decidida a proteger a ese bebé, pero doña Soledad era lista. Comenzó a preparar las comidas en la casa principal, diciendo que María Clara necesitaba descansar, que ella iba a cuidar a su nuera como si fuera su propia hija. Y era difícil rechazar sin levantar sospechas, sin causar un problema en la familia. María Clara escribió que trató de hablar con su marido sobre sus sospechas, pero él no le creyó, se enojó, dijo que su madre era una santa, que María Clara estaba quedando paranoica, que la pérdida de los bebés estaba afectando su cabeza. Dijo que si ella continuaba acusando a su madre, iba a crear un problema serio en el matrimonio. Entonces, María Clara quedó sola con su miedo, con sus sospechas, sin nadie para protegerla.
Trató de ir a casa de mi madre siempre que podía. Trató de quedarse lejos de su suegra, pero no fue suficiente. Perdió el tercer bebé y el cuarto. Y las anotaciones en el diario fueron quedando cada vez más desesperadas, más asustadas. En la última anotación fechada en agosto de 1946, María Clara escribió: «Estoy embarazada de nuevo. Es la quinta vez. Estoy con 8 meses ahora y este bebé está fuerte, está moviéndose, está vivo. Logré evitar casi todo lo que mi suegra trató de darme en estos meses, pero ayer hizo un dulce. Dijo que era especial, que lo había hecho con mucho cariño. Mi marido estaba junto, insistiendo para que comiera, diciendo que estaba ofendiendo a su madre. Comí solo un poquito, pero comí. Y ahora tengo miedo, mucho miedo. Si algo me pasa, si muero, quiero que alguien lo sepa. Quiero que mi madre sepa que no me estaba volviendo loca, que esa mujer me está matando poco a poco, está matando a mis hijos, y si muero, ella va a fingir que está triste, va a llorar en mi entierro, y nadie nunca va a saber la verdad». Esa fue la última anotación. 3 días después, según la fecha que vi en un acta de defunción que estaba en el fondo de la caja, María Clara murió. Hemorragia postparto, decía el documento, a los 22 años de edad. Cerré el diario y me quedé ahí sentada en el piso del cuarto de mi madre, abrazada a ese cuaderno, llorando, llorando por la hermana que nunca conocí, llorando por mi madre que había cargado ese dolor toda la vida, llorando por mí misma, por haber sido lo suficientemente tonta para caer en la misma trampa. Pero junto con la tristeza, sentía una rabia creciendo dentro de mí, una rabia fría, determinada. Doña Soledad había matado a mi hermana, había matado a 5 bebés inocentes. Había matado a mi bebé y estaba libre, respetada en la comunidad, fingiendo ser una buena suegra, una buena cristiana. No podía dejar que aquello pasara. No podía dejarla continuar viviendo tranquila mientras mi hermana estaba enterrada, mientras mi bebé nunca había tenido chance de vivir. Guardé el diario en la caja junto con las fotos y las cartas. Amarré todo de nuevo con el cordel. Escondí la caja debajo de mi abrigo y salí del cuarto. Mi padre estaba en la cocina preparando un café. Dije que había encontrado algunas cosas de mi madre que quería llevar a casa para guardar de recuerdo. Estuvo de acuerdo. Dijo que podía llevar lo que quisiera, que era para que sintiera a mi madre cerca de mí. Si supiera lo que había encontrado, si supiera lo que estaba planeando hacer. Volví a casa con la caja escondida. Miguel todavía estaba trabajando en el rancho. Cerré con llave la puerta del cuarto. Escondí la caja debajo de la cama, en el lugar más profundo donde nadie iba a mirar. Esa noche, acostada al lado de Miguel que dormía, me quedé pensando. El diario era una prueba, sí, pero era la palabra de una mujer muerta hacía más de 20 años. Nadie iba a creer solo con eso. Necesitaba más, necesitaba algo concreto, algo que probara que doña Soledad estaba usando veneno en las comidas. Y fue ahí que tuve una idea peligrosa, pero que podía funcionar. Si doña Soledad pensaba que me había quedado dócil después de perder al bebé, si pensaba que yo no sospechaba nada, iba a continuar trayendo sus comidas envenenadas. Y yo podía guardar esas comidas, podía llevarlas a alguien para que las analizara, para probar que había veneno ahí. Pero para eso necesitaba fingir. Necesitaba hacer que doña Soledad creyera que estaba vulnerable, que estaba necesitando ayuda, que confiaba en ella. Necesitaba ser mejor actriz de lo que había sido hasta ahora. Era arriesgado. Si me equivocaba, si ella desconfiaba, podía ser aún peor. Pero no tenía opción. Era la única manera de hacer justicia por mi hermana, por mi madre, por mi bebé. Comencé a planear en los días siguientes. Pensé en cada detalle, en cómo iba a actuar, en qué iba a decir. Iba a hacer que doña Soledad pensara que había ganado, que me había quebrado completamente, que era una nuera obediente e ingenua, que nunca iba a sospechar de ella. Y cuando tuviera las pruebas que necesitaba, cuando tuviera certeza absoluta, iba a exponer a esa mujer, iba a mostrarle a todo el mundo quién era realmente,
Iba a hacer que pagara por todo lo que había hecho. Pero sabía que necesitaba ser paciente, que necesitaba actuar con cuidado. Doña Soledad era lista. Había logrado engañar a todo el mundo por más de 20 años. Si me apresuraba, si me equivocaba, podía escapar de nuevo y no iba a dejar que eso pasara. Acostada en esa cama en la oscuridad, con Miguel respirando despacio a mi lado, hice una promesa. Una promesa para mi hermana María Clara, para mi madre Esperanza, para el bebé que había perdido. Iba a descubrir la verdad completa, iba a reunir las pruebas e iba a hacer justicia, aunque fuera la última cosa que hiciera en la vida. Comencé a poner mi plan en práctica la semana siguiente. Fue una de las cosas más difíciles que hice en la vida. Fingir que confiaba en esa mujer, fingir que era una nuera agradecida e ingenua, cuando en verdad sabía exactamente lo que era. Una asesina, una mujer que había matado a mi hermana, a mis sobrinos que nunca nacieron, a mi propio hijo. La primera cosa que hice fue cambiar completamente mi comportamiento con doña Soledad. Si antes era fría, distante, siempre rechazando las cosas que traía, ahora necesitaba ser lo opuesto. Necesitaba ser necesitada, vulnerable, necesitando una figura materna, ya que mi madre había muerto. Un día de enero de 1968, casi 2 meses después de haber perdido al bebé, fui a su casa. Toqué la puerta con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia que estaba aguantando dentro de mí. Cuando abrió, forcé una sonrisa triste en mi rostro. Dije que me estaba sintiendo muy sola, que tenía nostalgia de mi madre, que no tenía a nadie para conversar sobre cosas de mujer. Dije que Miguel era maravilloso, pero que los hombres no entienden ciertas cosas, ciertos dolores. Y pregunté si podía darme unos consejos, ayudarme a recuperarme de la pérdida del bebé. Sus ojos brillaron. Me abrazó, me llamó hija. Dijo que estaba ahí para lo que necesitara, que entendía mi dolor, que ella también ya había pasado por pérdidas en la vida. Tuve que morderme la lengua para no gritar, que ella sabía muy bien sobre pérdidas, ya que ella misma había causado varias. Me hizo entrar, preparó un café, puso unas galletas en la mesa. Miré esas galletas y recordé el diario de María Clara, de cómo describía que su suegra siempre estaba ofreciendo comida. Pero no podía rechazar todavía. Necesitaba construir su confianza primero. Tomé una galleta, la partí por la mitad y fingí comer. Mientras estaba de espaldas tomando la cafetera, tiré los pedazos en el bolsillo de mi delantal. Cuando volvió, estaba masticando el aire, haciendo cara de quien estaba saboreando. Conversamos por más de 1 hora. Conté cómo me estaba sintiendo perdida, cómo tenía miedo de nunca poder tener hijos, cómo Miguel estaba preocupado por mí. Ella fue muy atenta, muy cariñosa. Dijo que era joven, que iba a tener muchos hijos todavía, que esa pérdida era solo un contratiempo. Y entonces dijo algo que me hizo tener certeza absoluta de que estaba en lo correcto sobre ella. Dijo que tal vez había sido mejor así, que el bebé podía haber nacido con algún problema, que Dios sabía lo que hacía. Eran exactamente las mismas palabras que le había dicho a María Clara, según el diario. Exactamente las mismas palabras. Cuando me fui de esa casa, estaba temblando de rabia, pero también estaba determinada. Mi plan iba a funcionar. En las semanas siguientes, continué visitando a doña Soledad con frecuencia, siempre con cara de tristeza, siempre necesitando consuelo, siempre haciéndola sentirse importante, necesaria. Y ella adoraba. Adoraba tener control sobre mí. Adoraba ser la suegra perfecta, cuidando de la nuera sufrida. Y claro, comenzó a traer comida de nuevo, caldos, sopas, dulces, tés, siempre diciendo que era para fortalecerme, para ayudarme a recuperar, para prepararme para un próximo embarazo. Pero ahora tenía un plan. Cada vez que traía algo, fingía comer frente a ella. Llevaba hasta la boca, elogiaba, decía que estaba delicioso, pero en verdad guardaba todo. Desarrollé 1000 técnicas para fingir que estaba comiendo sin realmente comer. Cuando traía sopa, la derramaba en el delantal cuando no estaba mirando. Cuando traía dulce,
escondía pedazos en el pañuelo. Cuando traía pastel, lo deshacía todo y lo tiraba por la ventana cuando iba al baño. Era cansado, exigía atención constante, pero no podía vacilar. Y lo más importante, comencé a guardar muestras de todo lo que traía. Conseguí unos frasquitos pequeños en la tienda de don Manuel, de esos de medicina antigua. Cada vez que doña Soledad se iba, tomaba un poco de lo que había traído y lo guardaba en esos frasquitos, los etiquetaba con la fecha y escondía todo en una caja en el fondo del ropero detrás de la ropa de invierno. Miguel comenzó a extrañar mi comportamiento. Notó que estaba yendo mucho a casa de su madre, que estaba más animada, más conversadora. Quedó feliz, pensando que finalmente me estaba recuperando de la depresión. Mal sabía él lo que estaba realmente pasando. Pasó febrero, pasó marzo. Iba juntando las muestras, iba manteniendo la farsa. Era exhaustivo tener que fingir todo el tiempo. Tener que sonreírle a esa mujer cuando lo que realmente quería era gritar la verdad en su cara. Hubo un día, a finales de marzo, que doña Soledad apareció en mi casa con una novedad. Había encontrado una curandera del pueblo vecino que hacía un tratamiento especial para mujeres que tenían dificultad para quedar embarazadas o que perdían bebés. Dijo que era con hierbas, con rezos, con garrafas. Insistió para que fuera a consultar con esa curandera, dijo que varias mujeres se habían curado con sus tratamientos. Fingí interés. Agradecí la preocupación, pero dije que necesitaba pensar, hablar con Miguel. Pero aquello me dio una idea arriesgada, pero que podía acelerar todo. Si fingía que estaba embarazada de nuevo, doña Soledad ciertamente iba a intensificar los intentos de envenenarme, exactamente como había hecho con María Clara. Y ahí iba a tener más evidencias, más muestras para probar lo que estaba haciendo. Pensé en aquello por días. Era peligroso. Si desconfiaba de que estaba fingiendo, todo podía desmoronarse. Pero necesitaba pruebas más concretas. Las muestras que había juntado hasta ahora podían no ser suficientes. A principios de abril, puse la segunda parte de mi plan en práctica. Comencé a actuar como si estuviera embarazada. Le dije a Miguel que pensaba que había atrasado, que estaba sintiendo mareo de mañana. Quedó radiante, pero también preocupado, con miedo de que perdiera de nuevo. Esperé 2 semanas más para estar segura. Fingí que había ido al médico del pueblo y entonces di la noticia. Estaba embarazada de nuevo, 2 meses. Doña Soledad quedó en éxtasis cuando supo. Vino a visitarme el mismo día, trayendo un dulce especial que dijo que era para embarazada. Agradecí, comí frente a ella, y tan pronto se fue, corrí al baño y lo saqué todo. Guardé una muestra de ese dulce en uno de los frasquitos, y como había previsto, ella quedó aún más presente. Venía todos los días ahora, siempre con algo. Té para el mareo, sopa para fortalecer, atole para alimentar al bebé. Y yo guardaba muestra de todo, pero sabía que no podía mantener esa farsa por mucho tiempo. Pronto Miguel iba a percibir que no estaba realmente embarazada. Pronto alguien iba a notar que mi panza no estaba creciendo. Necesitaba actuar rápido. El problema era a dónde iba a llevar esas muestras para que las analizaran. No podía ser al doctor Gerardo del pueblo porque era amigo de doña Soledad. Iba a contarle todo. No podía ser en la farmacia local por el mismo motivo. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no la conociera, que no fuera a hablar. Fue ahí que recordé al primo de Miguel, Reinaldo. Vivía en Guadalajara, una ciudad mayor, a unos 80 kilómetros de ahí. Trabajaba en un hospital ahí, era enfermero. Tal vez podía ayudarme, o por lo menos indicarme a alguien que pudiera analizar esas muestras sin hacer muchas preguntas. Un sábado de mayo, le dije a Miguel que quería ir a visitar a Reinaldo y a su esposa, que tenía nostalgia de la familia, que quería dar la noticia del embarazo personalmente. A Miguel le pareció excelente idea. Dijo que iba conmigo, pero no podía dejarlo ir. No podía dejar que descubriera lo que realmente estaba planeando. Entonces mentí. Dije que quería ir sola, que era cosa de mujer, que quería conversar con la esposa de Reinaldo sobre el embarazo, sobre miedos, sobre cosas que el hombre no entiende.
Miguel quedó medio molesto, pero estuvo de acuerdo. Tomé el camión de mañana temprano con la bolsa llena de los frasquitos con las muestras. Eran 14 frasquitos en total, cada uno con un pedacito de comida que doña Soledad había traído a lo largo de los últimos 4 meses. El viaje tomó casi 3 horas, con el camión parando en todos los pueblitos en el camino. Me quedé todo el tiempo apretando la bolsa contra el pecho, con miedo de quebrar los frasquitos, con miedo de perder esas pruebas preciosas. Cuando llegué a Guadalajara, fui directo al hospital donde Reinaldo trabajaba. Era un hospital mayor que el de mi pueblo, con 2 pisos, varias salas, médicos y enfermeras yendo y viniendo. Encontré a Reinaldo en el pasillo, vestido con el uniforme blanco de enfermero. Quedó sorprendido de verme, me abrazó, preguntó por Miguel, dijo que estaba feliz con la noticia del embarazo. Forcé una sonrisa y dije que necesitaba hablar con él en privado, que era importante. Fuimos a una salita vacía en el fondo del hospital. Cerré la puerta y respiré hondo. Era la hora de la verdad. O Reinaldo me iba a ayudar o iba a pensar que había enloquecido. Le conté todo sobre María Clara, sobre el diario, sobre mis sospechas en relación a doña Soledad, sobre haber perdido a mi bebé después de comer su dulce. Conté sobre las muestras que había guardado, sobre estar fingiendo un embarazo para conseguir más pruebas. Reinaldo me miró con una cara que no pude descifrar. Por un momento, pensé que me iba a llamar loca. Iba a decir que estaba inventando historia, que la madre de su primo nunca haría una cosa de esas. Pero entonces suspiró hondo y dijo que siempre encontró a la tía Soledad extraña, que era demasiado controladora con Miguel, demasiado posesiva, que cuando Miguel había comenzado a salir conmigo, ella había quedado muy incómoda, diciendo que ninguna mujer era lo suficientemente buena para su hijo. Dijo que me iba a ayudar, que conocía a un farmacéutico de confianza, que podía analizar esas muestras discretamente, sin hacer escándalo, que ese farmacéutico ya había trabajado con la policía en casos de envenenamiento, que sabía qué buscar. Casi lloré de alivio. Entregué los frasquitos a Reinaldo. Dijo que los iba a llevar al farmacéutico todavía esa tarde, que iba a pedir que hiciera el análisis con urgencia, que en una semana tendría los resultados. Pero me alertó. Si realmente encontraban veneno en esas muestras, la cosa iba a ponerse seria. Iba a tener que involucrar a la policía. Iba a tener que hacer denuncia formal. Iba a destruir a la familia. Iba a poner a Miguel en una posición terrible de tener que escoger entre su madre y su esposa. Dije que sabía todo eso, pero que no podía dejar que mi hermana, mi madre y mi bebé murieran en vano, que no podía dejar que esa mujer continuara libre para matar de nuevo. Reinaldo estuvo de acuerdo. Dijo que me iba a ayudar hasta el final, que iba a testificar, si fuera necesario, que iba a hacer lo que fuera necesario para que la justicia se hiciera. Volví a casa ese mismo día, en el camión de la tarde. Llegué exhausta, física y emocionalmente. Miguel estaba preocupado. Preguntó si estaba todo bien, si el viaje había sido demasiado cansado para una mujer embarazada. Dije que estaba todo muy bien, que había sido bueno ver a la familia, que solo necesitaba descansar. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día parecía tener 48 horas. Continuaba fingiendo para doña Soledad, continuaba recibiendo sus comidas y fingiendo comer, continuaba siendo la nuera perfecta y agradecida. Pero por dentro estaba en un estado de ansiedad terrible. ¿Y si el farmacéutico no encontraba nada? ¿Y si las muestras estaban demasiado viejas? ¿Y si me había equivocado en todo? Doña Soledad comenzó a hacer comentarios sobre mi panza no estar creciendo. Dijo que estaba muy delgada para una mujer de 3 meses de embarazo, que necesitaba comer más. Trajo aún más comida, aún más insistente. Hubo una noche que Miguel también comentó. Dijo que encontró extraño que mi panza estuviera tan pequeña, que con el otro bebé, a esa altura, ya estaba más saliente. Inventé que cada embarazo era diferente, que el médico había dicho que estaba todo normal, pero sabía que no iba a poder mantener esa mentira por mucho más tiempo.
El sábado siguiente, exactamente una semana después de mi ida a Guadalajara, Reinaldo apareció en mi casa. Había venido en bicicleta, había pedaleado 80 kilómetros para traerme la noticia personalmente. Dijo que no quería arriesgar mandando carta, que aquello era demasiado serio. Miguel había salido a trabajar, aunque fuera sábado, porque don Sebastián había pedido una tarea urgente en el rancho. Estábamos solo yo y Reinaldo en la casa. Sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Mis manos estaban temblando tanto que apenas podía abrir. Dentro había un papel con el timbre de la farmacia, lleno de palabras técnicas que no entendía bien. Pero Reinaldo me explicó todo despacio, para que entendiera cada detalle. El farmacéutico había encontrado veneno en todas las 14 muestras, todas, sin excepción. Era arsénico, veneno para ratas mezclado con hierbas amargas para disfrazar el sabor. En dosis pequeñas, no mataba en el momento, pero iba acumulándose en el cuerpo, causando mareo, cólicos, sangramiento. Especialmente peligroso para mujeres embarazadas, causando aborto espontáneo. En la mayoría de los casos, las dosis estaban calculadas. No era accidente, no era contaminación, era envenenamiento deliberado, cuidadoso, hecho por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía las pruebas. Finalmente, después de meses de sufrimiento, de fingimiento, de cargar ese peso sola, tenía las pruebas concretas de lo que doña Soledad era, de lo que había hecho con María Clara, de lo que me había hecho. Reinaldo dijo que el farmacéutico estaba dispuesto a testificar, que había guardado las muestras como evidencia, que había documentado todo bien. Dijo que ahora necesitaba decidir qué iba a hacer con esa información. Sabía lo que necesitaba hacer. Necesitaba confrontar a doña Soledad, necesitaba exponerla, necesitaba hacer justicia. Pero antes tenía que contarle a Miguel. Tenía que preparar a mi marido para la verdad sobre su madre. Y esa conversación, sabía, iba a ser la más difícil de todas. Esperé a que Miguel llegara del trabajo ese sábado, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Reinaldo se había ido después de entregarme los resultados del análisis, pero antes me abrazó y dijo que estaba de mi lado, que me iba a apoyar en lo que fuera necesario. Guardé ese sobre con los resultados en un lugar seguro, junto con el diario de María Clara y las fotografías. Cuando Miguel entró por la puerta, sudado del trabajo en el rancho, con esa sonrisa cansada que siempre tenía al final del día, mi corazón se apretó. Amaba a ese hombre y estaba a punto de destruir su mundo, la imagen que tenía de su madre, la familia que pensaba que tenía. Preparé la cena en silencio, las manos temblando mientras movía la olla en la estufa. Miguel se dio cuenta de que había algo mal. Preguntó si me estaba sintiendo mal, si era por el embarazo, si necesitaba llamar al médico. Dije que necesitábamos conversar después de la cena, que era importante, muy importante. Quedó preocupado, pero estuvo de acuerdo. Comimos casi en silencio. No podía tragar bien. Cada bocado parecía quedarse atrapado en la garganta. Miguel también comió poco, mirándome de vez en cuando con esos ojos preocupados. Después de la cena, lavé los platos despacio, posponiendo lo inevitable, pero llegó la hora. No podía huir más. Nos sentamos en la sala, en la luz débil de la lámpara. Respiré hondo y comencé a hablar. Comencé contando sobre la conversación que tuve con mi madre el día de mi boda, sobre la advertencia que me dio de nunca comer la comida de doña Soledad. Miguel frunció el ceño confundido, sin entender a dónde quería llegar. Entonces conté sobre María Clara, sobre cómo descubrí que había tenido una hermana que murió antes de que naciera, sobre cómo había estado casada con su padre. Los ojos de Miguel se abrieron grandes. No sabía nada de eso. Conté sobre el diario, sobre los 5 embarazos perdidos, sobre las sospechas de María Clara en relación a su suegra. Fui a buscar el diario y leí algunos pasajes para él con la voz temblando. Vi la cara de Miguel cambiar conforme iba leyendo. Primero incredulidad, después confusión,
después horror. Cuando terminé de leer, movió la cabeza. Dijo que tenía que ser un error, que mi madre estaba delirando cuando contó aquello, que María Clara estaba paranoica por el dolor de perder a los bebés. Dijo que su madre nunca haría una cosa de esas, que era incapaz de maldad. Fue ahí que tomé el sobre con los resultados del análisis. Se lo entregué y dije que no era paranoia, no era delirio, no era coincidencia, era asesinato. Asesinato premeditado, calculado, repetido a lo largo de años. Miguel leyó ese papel 3 veces. Veía el color desaparecer de su rostro, las manos comenzar a temblar. Preguntó de dónde habían salido esas muestras. Conté sobre cómo había comenzado a guardar pedazos de las comidas que doña Soledad traía, sobre el viaje a Guadalajara, sobre el farmacéutico. Y entonces preguntó la pregunta que estaba esperando. Preguntó si realmente estaba embarazada o si había fingido todo para conseguir más muestras. Bajé la cabeza y confesé. No estaba embarazada. Había mentido. Había usado esa mentira para hacer que su madre revelara sus verdaderas intenciones. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pedí disculpas por haber mentido, pero dije que no veía otra forma, que necesitaba las pruebas. Miguel quedó en silencio por mucho tiempo, un silencio pesado, sofocante. Estaba procesando todo aquello, descubriendo que su madre era una asesina, descubriendo que yo le había mentido, descubriendo que todo lo que pensaba que sabía sobre su familia era una mentira. Cuando finalmente habló, la voz salió ronca, quebrada. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que aquello era demasiado, que no sabía en quién creer. Se levantó y salió de casa, caminando hacia la noche oscura, dejándome sola con mi miedo y mi culpa. Pasé toda la noche despierta, esperando que volviera. Pensé que podía haber ido a hablar con su madre, que podía haberle contado todo, que mi plan podía haberse desmoronado. Pensé que podía haber decidido quedarse del lado de su madre, que podía abandonarme. Pero cuando amaneció, Miguel volvió. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Había pasado la noche caminando, pensando, llorando. Se sentó a mi lado y sostuvo mi mano. Dijo que pasó la noche recordando su infancia, buscando señales que había ignorado, y encontró muchas. Recordó cómo su madre quedaba extraña cada vez que él demostraba interés por alguna muchacha. Recordó cómo había quedado casi furiosa cuando le pidió matrimonio, aunque tratando de disimular. Recordó pequeños comentarios que hacía, siempre tratando de disminuir nuestra relación, siempre tratando de crear discordia. Y entonces recordó algo que nunca le había dado importancia antes. Recordó que su padre había muerto tan de repente, tan joven todavía, a los 42 años. Todo el mundo había dicho que fue ataque al corazón, pero ahora se estaba preguntando si había sido lo mismo. Dijo que me iba a apoyar, que creía en mí, que necesitábamos hacer algo, pero estaba destruido por dentro. Lo veía. Estaba teniendo que aceptar que la madre que amaba, que pensaba que era una santa, era en verdad una asesina de sangre fría. Ese domingo, Miguel y yo hicimos un plan. Decidimos que íbamos a confrontar a doña Soledad juntos el lunes, con todas las pruebas, y dependiendo de su reacción, íbamos a decidir si involucrábamos a la policía o no. Pasé ese domingo en un estado de ansiedad terrible. Sabía que al día siguiente todo iba a cambiar. No había vuelta atrás. El lunes de mañana, después de que Miguel salió al trabajo, arreglé todo. Puse el diario de María Clara, las fotografías, los resultados del análisis, todo en una carpeta. Me puse mi vestido más bonito, arreglé el cabello, me puse lápiz labial. Quería estar fuerte, estar firme para ese enfrentamiento. A mediodía, cuando sabía que doña Soledad estaría en casa preparando el almuerzo, fui hasta ahí. Miguel había pedido permiso del trabajo más temprano e iba a encontrarme ahí. Cuando doña Soledad abrió la puerta y me vio, sonrió. Esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer. Dijo que era una sorpresa buena, que justamente estaba haciendo un guisado que me encantaba, que podía quedarme a almorzar.
Entré y me senté en la sala. Dije que estaba esperando que Miguel llegara, que necesitábamos conversar con ella sobre algo importante. Quedó curiosa, pero no pareció preocupada. Cuando Miguel llegó, unos 20 minutos después, entró con el rostro cerrado. Doña Soledad notó que había algo mal. Preguntó si había pasado algo, si estábamos peleados, si podía ayudar. Miguel se sentó a mi lado y dijo que iba a tener que sentarse y escuchar lo que teníamos que decir. Su voz estaba firme, pero veía su mano temblar cuando tomó la mía. Comencé a hablar. Conté sobre María Clara, sobre el diario. Doña Soledad se puso pálida cuando escuchó ese nombre. Dijo que no sabía nada, que María Clara había sido la primera esposa de su marido, que había muerto hacía mucho tiempo, que no entendía por qué estaba hablando de eso. Entonces leí pasajes del diario. Leí sobre las sospechas de María Clara, sobre las comidas, sobre las pérdidas sucesivas. Doña Soledad comenzó a negar, diciendo que eran fantasías de una mujer perturbada, que María Clara siempre fue débil de salud, que había tratado de ayudar, pero no pudo salvar a la pobre muchacha. Fue cuando tiré en la mesa los resultados del análisis. Expliqué sobre las muestras que había guardado a lo largo de los meses, sobre el arsénico encontrado en todas ellas, sobre cómo el farmacéutico había guardado todo como evidencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Soledad miró esos papeles como si fueran serpientes venenosas. El color desapareció completamente de su rostro. Por un momento pensé que iba a desmayarse. Entonces trató de defenderse. Dijo que estaba mintiendo, que había armado todo, que había puesto veneno en las muestras yo misma para incriminarla. Dijo que siempre había sido una nuera ingrata, que siempre había tratado de alejar a su hijo de ella, que aquello era un montaje, pero Miguel no se lo tragó. Se levantó y por primera vez en la vida lo vi confrontar a su madre. Dijo que había releído el diario de María Clara con atención, que había visto las fechas, que había hecho las cuentas. Dijo que todas las veces que María Clara había empeorado coincidían con períodos en que su madre estaba más presente, más insistente con las comidas. Y entonces hizo la pregunta que destruyó completamente su fachada. Preguntó si también había envenenado a su padre, si Roberto Hernández realmente había muerto de ataque al corazón o si había sido otra víctima suya. Doña Soledad se paró de un salto, comenzó a gritar, diciendo que éramos ingratos, que había dedicado toda su vida a su hijo, que había sacrificado todo por él, que no merecía ser tratada de esa forma, pero no negó. No negó la acusación sobre su marido. Y fue ahí que entendí todo. No había matado solo por celos de los nietos. Había matado a su propio marido también, probablemente porque había amado demasiado a María Clara, porque no soportaba compartir su atención. Miguel estaba llorando ahora, lágrimas cayendo por su rostro. Le dijo a su madre que necesitaba irse, que no quería verla más, que estaba muerta para él, que si no salía del pueblo por voluntad propia, iba a llevar todas esas pruebas a la policía y terminaría su vida en la cárcel. Doña Soledad quedó desesperada, cayó de rodillas, imploró perdón, dijo que había hecho todo por amor a su hijo, que no quería compartirlo con nadie, que tenía miedo de quedarse sola. Trató de abrazar las piernas de Miguel, pero él se apartó. Le dije que tenía 3 días para arreglar las cosas e irse del pueblo, que si no se iba, íbamos a hacer la denuncia formal, que las pruebas estaban guardadas en lugar seguro, con gente de confianza, y que si nos pasaba algo a Miguel o a mí, todo iba a ser revelado de todas formas. Salimos de esa casa y nunca más volvimos. En los 3 días siguientes, nos quedamos vigilando para ver si doña Soledad realmente se iba a ir y se fue. Supimos por el vecino que arregló 2 maletas, vendió la casa por un precio muy bajo y tomó un camión a Ciudad de México. Nadie en el pueblo supo exactamente por qué. Se esparcieron rumores de que se había ido a vivir con una prima lejana, que estaba enferma, que necesitaba tratamiento en la ciudad grande. Dejamos que los rumores corrieran. No la expusimos públicamente porque Miguel lo pidió. Dijo que no quería que el nombre de su padre fuera manchado, que no quería que la memoria de la familia fuera destruida. Y acepté.
aunque sabía que merecía ser expuesta, porque amaba a mi marido y quería ahorrarle esa humillación pública. Pero doña Soledad sabía que teníamos las pruebas. Sabía que si volvía, si intentaba cualquier cosa, íbamos a acabar con ella. Y nunca más volvió, nunca más trató de entrar en contacto. Desapareció de nuestra vida como si nunca hubiera existido. Los meses que siguieron fueron difíciles. Miguel entró en una depresión profunda. Tenía que lidiar con el descubrimiento de que su madre era una asesina, que su padre había sido matado por ella, que todo lo que creía sobre la familia era mentira. Me quedé a su lado apoyando, consolando, ayudándolo a procesar todo aquello. Yo también estaba procesando. Había hecho justicia por mi hermana, por mi madre, por mi bebé, pero no sentía la satisfacción que pensé que iba a sentir. Sentía vacío, cansancio. Había gastado tanta energía en esa misión de descubrir la verdad que ahora no sabía qué hacer. Pero poco a poco nos fuimos recuperando, fuimos construyendo una vida nueva, libre de esa sombra. En 1969, un año después de todo aquello, quedé embarazada de verdad y esta vez todo fue diferente. Sin doña Soledad en nuestras vidas, sin el veneno, sin el miedo, pude llevar el embarazo hasta el final. En septiembre de 1969 nació nuestro hijo. Un niño hermoso, saludable, fuerte. Le pusimos José Esperanza, en honor a mis padres, y cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí que finalmente había cerrado ese ciclo de dolor. Mi hermana María Clara podía descansar en paz. Mi madre podía descansar en paz. Mi primer bebé, ese que perdí, estaba vengado. La justicia no había sido pública, no había sido espectacular, pero se había hecho. Y eso tenía que ser suficiente. Pasaron los años. Miguel y yo tuvimos más 3 hijos. Una niña que llamamos María Clara, otro niño y otra niña. Criamos a nuestros hijos con amor, con cuidado, siempre protegiéndolos, siempre estando atentos. Nunca más supimos de doña Soledad. Oímos años después que había muerto en Ciudad de México, sola, sin nadie a su lado. Y no sentí pena. Sentí que era lo justo, que había pagado de alguna forma por todo lo que había hecho. Hoy, con mis 79 años, mirando hacia atrás en mi vida, veo que esa historia me marcó para siempre. Me enseñó que las madres siempre saben más de lo que decimos. Me enseñó que cuando alguien te da una advertencia, por más extraña que parezca, hay que escuchar. Me enseñó que el mal puede venir disfrazado de bondad, que los monstruos no siempre tienen cara de monstruo. Y me enseñó que a veces la justicia no llega de la forma que esperamos, pero llega. Mi madre Esperanza tenía razón. Doña Soledad era una asesina. Y aunque no pude salvar a mi hermana, aunque no pude salvar a mi primer bebé, pude impedir que ella continuara matando. Pude liberar a Miguel de esa mujer terrible. Y pude vivir el resto de mi vida sabiendo que hice lo correcto, que cumplí mi promesa, que honré la memoria de María Clara, de mi madre Esperanza, de ese bebé que perdí. Si ustedes que me están escuchando tienen una madre, abrácenla hoy. Díganle que la aman. Y si ella les da alguna advertencia, aunque parezca sin sentido, escúchenla. Las madres saben cosas que nosotros no sabemos, ven peligros que nosotros no vemos, y sus advertencias pueden salvar vidas. La mía casi me salvó. Y aunque no la escuché a tiempo para salvar a mi primer hijo, la escuché lo suficiente para salvar a todos los otros. Esta es mi historia. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y contarme en los comentarios de dónde me están viendo. Un abrazo enorme de esta abuela que ya vivió mucho y tiene muchas historias para contar. Hasta la próxima, mis queridos.